los cuales sean, ¿no? Adecuados para mis animales, entonces no voy a tener específicamente una crianza positiva. Bien, entonces, cuándo se va a construir los galpones? ¿No? Yo debo tener en cuenta el terreno, ¿no? La corriente de aire, la orientación, ¿no? Permitiendo así reducir las variaciones de temperatura. Sabemos que nuestros animales pueden tener pues diferentes enfermedades, desde Newcastle hasta enfermedades las cuales pues sean, ¿no? Perjudiciales para nuestro galpón. Entonces, de tal manera, yo lo que requiero es un buen manejo y para ello voy a lograr una mejor conversión y la tasa de crecimiento de aves considerando, ¿no? Este aspecto. Ahora, en cuanto a lo que refiere el plan de crianza, ¿no? Yo voy a realizar pues un manejo durante el crecimiento o levante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer la preparación del galpón. ¿Cómo yo voy a realizar ello? Voy a ver, en primer lugar, debo desinfectar, debo limpiar, debo cumplir, ¿no? Lo que refiere a bioseguridad. Antes de la llegada de nuevo lote de pollitas, ¿no? Entonces, realizando un programa de limpieza, preparación y descanso, ¿no? Teniendo en cuenta que deben ser mínimo de 3 a 4 semanas entre lote y lote, con un descanso efectivo de 15 días. Entonces, debo tener en cuenta estos puntos. ¿Para qué? Para poder alcanzar mis objetivos de tal manera, ¿no? Que en este punto yo tenga pues lo que refiere a entrenamiento de la pollita, el manejo, el programa de luz, el monitoreo de peso corporal, la uniformidad, la nutrición, ¿no? La bioseguridad y empezar con mi vacunación. ¿Por qué? Porque se puede verificar la efectividad de la limpieza, desinfección y fumigación, ¿no? Teniendo en cuenta muestras ambientales, las cuales, pues, de las superficies del galpón, ¿para qué? Para monitorear la propagación de microorganismos coliformes y bacterias, ¿no? Entonces ya estamos hablando acá de bacterias que van a causar diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo la salmonela. Bien, entonces de esta forma yo debo tener, ¿no? La bioseguridad y conjuntamente debo tener en cuenta también que alrededor de mis galpones no debo tener pues roedores, ¿no? Porque estos van a ser vectores que van a diseminar diferentes tipos de enfermedades. Ahora no se trata de que, sí, ese ratón o esa rata, ¿no? Ha venido del galpón de al lado, pero está trayendo enfermedades. Bien, entonces por tal motivo hay que tener mucho cuidado. Muy aparte de ello, ¿no? Hay que ver pues el manejo de la cama, ¿no? Porque el manejo específicamente debemos tener en cuenta pues que en este punto, ¿no? La inactivación o desinfección puede realizarse por diferentes tipos de métodos. Bien, pues estos pueden ser físicos, químicos. Entonces, ustedes me dirán físicos, el flameado, ¿no? Que es lo que mayormente se usa. Luego, el vapor de agua. Bien, y químicos tenemos pues aldehídos, halógenos, amonio cuaternario, ¿no? ¿Y cómo lo realizamos? Por aspersión o nebulización. Bien, como por ejemplo el paraformaldehído, ¿no? A un 2% por aspersión es uno de los desinfectantes más usados. Entonces, de tal forma, hay que tener en cuenta que el manejo de la cama es vital. ¿Para qué? Para poder evitar, ¿no? Diferentes tipos de enfermedades. Ahora, una vez que nosotros finalizamos, ¿no? La saca de las aves del galpón, ¿qué debemos hacer? Diferentes actividades, como retirar todos los equipos de crianza o suspenderlos, ¿no? De una parte alta, flamear las plumas en el galpón para que de esta manera pueda tener pues más, una completa desinfección. Bien, ahora ustedes me preguntarán, doctor, ¿y cuáles son los requerimientos mínimos de cama? Acá tenemos un cuadrito, ¿no? Estas diapositivas van a ser entregadas a cada una de ustedes
por medio del joven moderador, o si no, lo contrario, con las señoritas que los atienden a cada uno de ustedes, ¿bien? Entonces, el tipo de cama, si yo uso viruta de madera, puedo utilizar de 2,5 centímetros de volumen, no una profundidad mínima. Ahora, la serrín seco, 2,5, la cascarilla de arroz, 5 centímetros, y la paja, ¿no? 1 kilo por metro cuadrado. Entonces, si yo voy a realizar ello, ¿no? También pues debo ver o debo tener en cuenta que cada punto debe tener, ¿no? Diferentes aspectos en lo que refiere el programa, ya que debo tener en lo que refiere, ¿no? Sobre todo la desinfección, ¿no? Y estos deben estarse cambiando constantemente. Ahora, no estoy diciendo que las camas vamos a cambiarlas, pues, diario, ¿no? Podemos, ir cambiando o teniendo en cuenta, pues, la calidad dependiendo del sistema de producción. Entonces, vamos a ver, ¿no? Cómo es la cama o los principales materiales que vamos a ir utilizando, dependiendo también de la disponibilidad local, ¿no? Y de esta manera vamos a poder pues adicionar, ¿no? O ver si es que hay mucho polvo o cómo puedo asearlo, ¿no? Y de tal manera puedo disminuir así, ¿no? Lo que refiere pues el picaje también de las plumas, ¿no? Que es lo que más se da en este aspecto. Ahora, se debe tomar diferentes puntos, ¿no? Los cuales al momento de elegir el material de la cama. ¿Por qué? Porque voy a tener que ver, uno, el aislamiento térmico del frío proveniente del suelo, ¿no? Entonces, lo cual me puede ocasionar un Newcastle, por ejemplo. Ahora, debemos ver el material de la cama y la profundidad, ya que este va a ser importante, ¿no? Durante la primera semana, cuando la pollita es poiquiloterma. Bien, ahora debemos ver también la absorción de la humedad del estiércol y la respiración también del ave, porque esto es muy importante en el clima, ¿no? Frío y húmedo, cuando la ventilación es baja. Entonces, el bajo nivel de polvo para evitar que las diferentes enfermedades respiratorias, ¿no? Y según las aves, ¿para qué? Para poder prevenir una fuente de contaminación. Aquí hablamos de virus, de bacterias, ¿no? Y por lo tanto también debe ser confortable y no lesiva para las aves. Debemos asegurarnos, ¿no? De la temperatura del piso, de la temperatura y al interior de la nave, ya que es importante, y lo cual, ¿no? Vamos a ver que si la cama se torna pegajosa y húmeda, desde abajo debemos ir cambiando. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el manejo de nuestra cama? Uno, no, para poder mantener la calidad de cama óptima a lo largo de todo el siglo, debemos mantener la cama, ¿no? En una humedad que esté bajo control. ¿Cuál será, doctora? Podemos tener nosotros, ¿no? Un aspecto en lo que refiere, pues, una humedad mínima, ¿ya? Exactamente, no les puedo dar una humedad relativa, puede ser a ver, hablamos de una humedad relativa entre 5 y 10%. ¿Ya? Entonces, evitamos, ¿no? Cualquier fuga o goteo en la línea de distribución de agua. ¿Por qué? Porque ello, ¿no? Nos va a dar como puntos negativos, ¿no? Para lo que es la humedad del piso, ¿no? Y en el sistema de crianza que nosotros tengamos, si es que por A o B el espesor de la cama es 5 centímetros, ¿no? El material de la cama pues debe estar fresco y debe estar adicionado, ¿no? Y tener, como les mencionaba, una humedad muy baja, ¿bien? Entonces, esto en lo que refiere al sistema de piso, ¿ya? Cuando hablamos de un sistema viario, ya vamos a hablar de 2 centímetros de cama, lo cual va a ser suficiente. Y en producción, el exceso de cama debe ser removido frecuentemente. ¿Para qué? Para evitar, ¿no? Que el área del piso sea demasiado confortable, ya que esto puede inducir a aumentar los huevos puestos en el piso.
que es lo que nosotros debemos evitar. Bien, entonces de esta manera es como nosotros vamos a realizar este aspecto para que tengamos una buena producción, ¿no? En lo que refiere al manejo de la cámara. Ahora, ¿cómo voy a preparar yo antes de la llegada de las pollitas? Debo tener en cuenta, ¿no? Que cuando voy a preparar, ¿no? Hay que tener, pues, en primer lugar, ¿no? Verificar las condiciones ambientales, ¿no? Dentro del galpón, por lo menos 48 horas antes de la llegada de las pollitas. Y así, de esta forma, ¿no? Debemos tener también cuidado con el espacio en lo que refiere los bebederos, etcétera. Pero también debemos permitir el tiempo suficiente, ¿no? ¿Para qué? Para que la temperatura del aire y del equipo tenga la temperatura adecuada para la crianza. Bien, entonces debemos tener en cuenta, ¿no? Que si la temperatura del aire sube más rápido que la temperatura del piso del cemento o de la cama, ¿no? Aquí hablamos de viruta, pajilla de arroz, ¿no? La temperatura apropiada está pues en unos 35, unos 36 grados centígrados. Bien, en verano comienza a calentar por lo menos 24 horas y en invierno por lo menos debemos calentarlo 48 horas antes que ingresen las pollitas. Entonces, de esta manera yo voy a lograr, ¿no? Mi manejo estratégico, ¿no? Y de esta manera también voy a lograr mi antes, ¿no? Mi galpón antes de la llegada de las pollitas. A ver, acá hay una pregunta. A ver, saludos. Buenas noches. Sí, Janina, ¿puedes realizarme tu pregunta por acá? No hay ningún inconveniente. Escríbemela, por favor. Yo voy a ir, hablándoles y yo puedo ir leyendo, no hay ningún inconveniente. Bien, cuando el piso es de tierra, de igual manera puedes tú poner, ¿no? Algún aspecto en lo que refiere viruta de madera o puedes considerar, ¿no? Algún punto que yo he mencionado ya aquí, ¿no? Lo que refiere viruta, serrín, cascarilla, ¿no? Pero también dependiendo al lugar geográfico donde te encuentras, ¿no? ¿Para qué? Para que esté, pues, en la temperatura apropiada, ¿no? De los 35 a 36 grados. Bien, para que de esta manera también podamos evitar que las enfermedades, ¿no? Ahora, yo voy a verificar, ¿no? De la calidad de la pollita a la recepción. ¿Cómo? Las pollitas, ¿no? Que llegan a la planta de incubación, a la granja, deben estar pues alertas, activas, ¿no? Teniendo suficiente vigor. Ahora, ¿qué pasa? Yo a ellas, sí, voy a darles alimento, agua, pero en el traslado yo debo tener en cuenta también el estrés que van a sufrir cada una de ellas. Bien, entonces, ¿qué voy a tener que ver acá? Las estrategias, ¿no? Para poder tener, pues, un buen manejo, ¿no? En el periodo de crianza. Bien, entonces de esta manera voy a ver, ¿no? También la densidad de las aves, el espacio, los sistemas de bebedero, los comederos, y de esta manera, ¿no? Yo voy a lograr lo que refiere, pues, a mi verificación de la calidad de la pollita de recepción. Entonces, las pollitas deben venir de lotes reproductoras sanas y libres de enfermedades transmitidas verticalmente. ¿Y cómo yo voy a lograr ello? Teniéndolas un tiempo en cuarentena, no de frente las voy a llevar a mis galpones. ¿Por qué? Porque si no, sería contra nada mi bioseguridad, mi plan de trabajo. Entonces, debemos ver, ¿no? Que estas van a comer y van a beber, ¿no? Pero con ello van a desarrollar la microflora intestinal saludable, ¿no? Y les ayudará pues a desarrollar resistencia a patógenos entéricos. Hablamos de Salmonella y de E. coli. Pero, ¿cómo voy a tener yo en cuenta ello? Voy a ver, en primer lugar, ¿no? Si a mi pollita yo le administraba medio kilo de comida, ¿no? Es un ejemplo, ¿ah? Ahí no le voy a administrar pues esa cantidad específica, ¿no? Sabiendo que recién están llegando. ¿Por qué? Porque va a ser un cambio brusco y de tal manera no voy a tener, ¿no? Lo que refiere pues a una buena producción.
¿no? Entonces, las pollitas deben poseer niveles adecuados de anticuerpos maternales para que de esta manera una producción, haya ¿no? una protección temprana contra diferentes desafíos de enfermedades. Aquí hablamos bursitis infecciosa, hablamos gumboro, Newcastle, bronquitis infecciosa, diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Las cuales pues aquejan en los diferentes galpones. Ahora, yo puedo recomendar, ¿no? La crianza en piso, teniendo en cuenta, ¿no? Los climas templados, los climas cálidos, ¿no? Ahora, hay que tener mucho cuidado también del hacinamiento, porque esto, va a lograr, ¿no? O vamos a conseguir con ello el estrés calórico, lo cual también puede ser un punto negativo, ¿no? Para mi crianza. Entonces, de esta manera, yo voy a tener, ¿no? Diferentes estrategias para qué, para un buen arranque. Entonces, ¿qué voy a lograr antes de la llegada de las aves? ¿No? Debo tener el alimento que debe estar pues accesible, sí, los comederos deben estar llenos, ¿no? Pero tampoco voy a sobreexigir a mi animal que coma todo, ¿bien? Ojo, el agua debe estar ad libitum, ¿no? Lo cual va a estimular, ¿no? A las aves a usar pues los diferentes tipos de bebederos o si es que usamos, por ejemplo, los niples, etcétera. Bien, entonces el alimento debe ser renovado regularmente. ¿Para qué? Para que se mantenga fresco y sea también atractivo, ¿no? Como iba mencionando, el alimento debe ser poco a poco al ingreso, ¿no? Al arranque para todos los sistemas de crianza. Bien, debo ver, mover los niples o las copas, ¿para qué? Y, de agua, ¿no? ¿Para qué? Para estimular a las aves a que beban agua. Y durante la descarga colocar las aves junto a los bebederos y comederos. Bien, entonces ello en cuanto para todos los sistemas de crianza. Cuando hablamos de sistemas específicos, o sea, hablamos, digamos, de una crianza en piso o una crianza en jaulas, ¿no? Cuando tenemos pues crianza en piso, ¿no? Aquí podemos ver que los bebederos de iniciación adicionales, ¿no? Se deben usar durante las 2 primeras semanas. Luego, si la primera fase de crianza, hablamos de calefacción, no se realiza en una parte del galpón, pero esta no debe exceder a la densidad de las aves, ¿no? Hablamos de 20 aves por metro cuadrado. ¿Para qué? Para que se permita esparcirse, ¿no? Y movilizarse libremente dentro del corral durante los 7 primeros días. Entonces, en caso de que los corrales sean circulares, no debemos escoger un diámetro de 3 a 4 metros en el primer día para asegurarnos de que éstas se puedan expandir 48 horas después de la llegada. Entonces, debemos asegurarnos que las barreras circulares no puedan moverse fácilmente una vez que las aves se hayan familiarizado con los comederos y los bebederos. Entonces, de esta manera yo voy a lograr, ¿no? Un buen arranque. Ahora, la crianza en jaulas, ¿no? Debemos tener en cuenta que esta debe ser una base suave, ¿no? O si no, lo contrario, un papel y encima la cama, pero debo tener o debo mejorar, ¿no? La facilidad de movimiento y el confort de las pollitas. ¿No? ¿Cuándo? Específicamente en los primeros días, ¿no? Entonces, el papel de removerse, la cama, ¿no? Junto, pues, digamos, vemos, ¿no? Los diferentes aspectos para poder lograr, ¿no? Yo voy a tener, la cama, digamos, de acerrín, ¿no? Entonces yo debo remover este material, ¿no? Entre los 7 primeros días yo lo pongo el primer día, lo muevo el sexto día o lo muevo el séptimo día. No se trata tampoco de moverlo todos los días, ¿no? Porque si no, de lo contrario también, como ya he mencionado, ¿no? La producción en exceso, pues, puede inducir a aumentar los huevos puestos en el piso específicamente. Bien, entonces, a ver, aquí les presento, ¿no? La temperatura recomendada para las aves en lo que refiere, pues, las Highland Brown, ¿no? Que son aves de postura, en lo que, las mejores, ¿no? En postura
Y de esta manera ustedes pueden observar la edad en días, la temperatura y la humedad relativa que requiere, ¿no? Para poder, pues, tener una buena postura. Entonces, de esta forma, ustedes pueden observar de esta forma, ¿no? Cómo es que ellas van a tener la edad, ¿no? En días de 1 a 3, de 4 a 7, de 8 a 14, de 15 a 21, de 22 a 28 y de 29 a 35, de acuerdo a ellos sus temperaturas exactas y la humedad relativa, teniendo en cuenta que las Highland Brown, ¿no? Son una raza de gallinas ponedoras conocidas por su alta producción de huevos y su buena adaptabilidad a diferentes condiciones de cría. Bien, entonces, algunas características específicas, ¿no? De acuerdo a ellas son el peso, que tienen un peso de 1,8 y entre 1,8 y 2,2 kilos, ¿no? El plumaje, pues, como ustedes pueden observar, es marrón con un patrón de rayas oscuras. La producción de huevos es alta, con un promedio de 280 a 300 huevos por año. ¿Ya? El tamaño del huevo con un peso promedio de 55 a 60 gramos. El temperamento, son muy tranquilas y muy fáciles de manejar, ¿no? Y dentro de ello, las Highland Brown, ¿no? Se adaptan muy bien, son altas en producción de huevos, lo cual las hace ideal para lo que refiere a la comercialización. Después, se adaptan a diferentes condiciones de cría, lo cual las hace, ¿no? Ideales para los diferentes galpones en diferentes regiones. Es muy resistente a diferentes tipos de enfermedades, pero hay que tener siempre en cuenta, ¿no? El manejo y de esta manera evitar las pérdidas en el galpón. Es fácil de manejar, no requieren un manejo especializado. Tienen una buena calidad de huevo porque tienen una producción de huevos alto, ¿no? Para el consumo y los requisitos de la cría, en este caso la alimentación, ¿no? Requieren, pues, como bien mencionado, una alimentación equilibrada y nutritiva para poder mantener la producción de huevos. Si ustedes me preguntarán, doctora, ¿y cuáles serían entonces los puntos que yo debo tener en cuenta para poder tener una alimentación equilibrada? Bien, ello no vamos a hablarlo en otra clase, teniendo en cuenta la nutrición y la alimentación en las Highland Brown, ¿no? O específicamente en las gallinas ponedoras, ¿bien? Ahora estamos hablando básicamente de lo que es este manejo, ¿no? Y enfermedades infecciosas, las cuales pues aquejan. Ahora, para cualquier tipo, ¿no? De especie, debe ser importante o es importante el agua, ¿no? Esta debe ser fresca, limpia en todo momento, ¿no? Ahora, en el caso de las Highline Brown, el espacio requiere pues un espacio adecuado para moverse y ejercitarse. La iluminación es muy importante porque es recomendable proporcionar una iluminación adecuada en la granja, ¿no? Y en cuanto a la salud, es muy importante siempre tener en cuenta diferentes aspectos, los cuales pues puedan irse diseminando, ¿no? Diferentes tipos de enfermedades. Entonces, de tal manera es que yo debo tener en cuenta la temperatura, la humedad relativa, de acuerdo al galpón, de acuerdo al animal. Bien, entonces para ello yo debo ver, ¿no? El manejo, bien, y de esta manera también ver la distribución de las aves en el galpón. Entonces, si yo voy a ver, ¿no? La distribución de las aves, yo debo tener en cuenta, pues, que antes de la llegada, ¿no? Las pollitas después de su nacimiento, ¿no? Son poiquilotermas, como había mencionado. ¿Qué significa? Significa que no están en condiciones de regular su temperatura. Bien, entonces, por lo tanto, no es importante pues tener un control ambiental, el cual se va a manejar, ¿no? Y se va a alcanzar una temperatura, una termoneutral de 40 grados centígrados. Entonces, elevamos la temperatura del galpón, ¿no? En el caso del galpón, de 29 a 30 grados centígrados o al menos 36 horas antes de la llegada de las pollitas.
Bien, entonces precalentamos todo el galpón de 30 a 40 horas antes, ¿no? ¿Para qué? Para que la llegada de las aves, ¿no? Para asegurar que el piso y todo el sistema esté atemperado, ¿no? A 35 grados centígrados antes de la entrada de las aves. Bien, entonces después de la llegada de las aves, ¿qué voy a ver? No debemos sobrecalentar a las aves, ¿no? Porque debemos darle la oportunidad de elegir dentro del rango de temperatura deseado. Bien, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Esto debería ser lo adecuado, ¿no? Porque todas van a estar constantemente y están bien, están dispersadas, ¿no? Ahora, si es que yo tengo una corriente de aire fuerte, todos se van a poner juntitas, ¿no? Se van a apilar, ¿no? De tal manera que van a evitar el frío. Bien, cuando está haciendo muy frío, todos se pegan, ¿no? Al caliente y cuando está muy caliente, todos se van a expandir por el costado, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros sabemos que las pollitas bebés, pues, son muy activos, ¿no? Y de esta forma debemos tener en cuenta que los aspectos, ¿no? De la temperatura corporal después de colocarlas en el corral, se puede pues ajustar, ¿no? A la temperatura del galpón si ya es necesario, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta el uso del termómetro infrarrojo, ¿no? De oído en la cloaca del ave, ¿no? Con mucho cuidado para ver si la temperatura es la apropiada. Hablamos de una temperatura de 40 a 41 grados. Entonces es importante siempre medir la temperatura corporal, ¿no? Y la cantidad suficiente de aves distribuidas a lo largo del galpón. Ojo, no debemos tener hacinamiento. Ya, a ver. Doctora, una consulta. Yo he comprado pollitos de 17 días. ¿Necesitan luz? Sí, necesitan luz y estas debes estar tú constantemente tomándoles la temperatura. ¿Para qué? Para que de esta manera no tengan una buena distribución y estas pollitas estén activas, ¿no? Entonces, de esta forma tú vas a ver la correcta temperatura, ¿no? Y de acuerdo también al clima. Si tú estás en un clima muy caliente, entonces tienes que ir viendo, ¿no? Tienes que ir rotando, tienes que ver la corriente de aire. Ahora, también los ruidos las estresan. Bien, entonces de esta manera vas a ver que las pollitas están acurrucadas o evitando las áreas diferentes, ¿no? Porque puede ser que la temperatura esté muy baja o vas a sentir, ¿no? Que las pollitas están jadeando o están acostadas en el piso con las alas abiertas cuando la temperatura es muy alta. Bien, entonces de esta forma es como nosotros nos vamos a ir dando cuenta en este aspecto, ¿no? Del manejo de la parvada durante el periodo de la crianza. Bien, entonces esta es la distribución, ¿no? Adecuada, que están todas, pues, constantes, ¿no? Y de tal manera no están todas, apachurraditas, ¿no? A ver. Donde vivo el clima es tropical, hace calor en el día y en la noche es frío, pero el lugar es valle. Ya, perfecto. Entonces, lo que yo te puedo recomendar es que tengas el uso del termómetro, ¿no? Para que así de tal manera veas. Pero si ves algún síntoma de jadeo, ¿qué significa el jadeo? Vas a escuchar así como que están como que cansaditas, ¿no? Y debes tener mucho cuidado también en este aspecto, ¿no? Con lo que refiere los estertores, ¿ya? Los estertores es como cuando empiezan a roncar, ¿no? Entonces, cuando empiezan a roncar, ¿qué significa? Que ya tienes una enfermedad infecciosa. Podemos estar dudando, ¿no? De bronquitis o alguna enfermedad respiratoria específicamente. Ahora, tú me dirías, o quizás alguno de mis alumnos me diga, doctora, mis pollitas estaban, no sé, yo asumo que era Newcastle, pero no podemos, intuir una enfermedad, ¿ya? Adelantándome un poco. Doctora, ¿por qué no podemos intuir que era Newcastle? Ya, yo he escuchado estertores y esos son los síntomas de esta enfermedad. Sí, perfecto. Pero dentro de la medicina veterinaria hay que tener mucho cuidado para que nosotros no podamos administrar un fármaco específico. ¿Por qué? Porque después, no, sí, a la primera te puede funcionar, pero después tú vas a tener, como te mencionaba, dentro de la bioseguridad, ¿no? Un registro de las diferentes enfermedades que aquejaron a tu galpón. Entonces, si tú vas a tener, digamos, los mismos síntomas, ¿qué vas a decir? Ah, no, es Newcastle, voy a inyectar estos fármacos y ya, se van a pasar. No, pero ¿qué pasa si no era Newcastle? Ya era otro tipo de enfermedad respiratoria y
¿qué va a pasar? Tu pollito, tu ave, ¿no? Va a hacer resistencia a los fármacos que tú ya habías administrado. Entonces, para poder tener nosotros un diagnóstico definitivo, ¿qué debemos realizar? Debemos realizar, pues, en primer momento, una prueba de laboratorio. Doctora, que sabe que para mí se me hace muy difícil realizar la prueba de laboratorio. Bien, pero yo te digo, ¿qué es lo que prefieres? ¿Gastar una sola vez o gastar varias veces y hacer que tus animales tengan resistencia y después no puedas salvarlos y en lo peor vas a tener pérdidas económicas? Entonces, lo que nosotros debemos lograr o debemos tener, ¿no? Es pues el manejo de la parvada teniendo en cuenta, ¿no? Los diferentes aspectos y sobre todo, ¿no? Evitar lo que refiere pues caer, ¿no? En los fármacos que supuestamente pueden darme una solución. Bien, entonces todo ello, ¿no? Va a determinar mi crianza y mi programa de bioseguridad. Bien, ahora yo puedo tener muchas buenas estrategias, ¿no? Para antes y después de la llegada, pero si no cumplo con la bioseguridad completamente, no voy a tener un buen manejo. Bien, entonces ello me va a ayudar o van a ser parámetros los cuales van a hacer que mi crianza sea negativa. Entonces yo necesito parámetros positivos, ¿no? Para poder lograr, ¿no? Mi objetivo, que es pues la producción de huevos. Bien. Ahora, mis pollitos necesitan iluminación. Sí, lógicamente. ¿Por qué? Porque la madurez, en lo que refieren a los programas de luz, ¿no? La madurez sexual y la producción están altamente influenciadas, ¿no? ¿En qué? Por los cambios en la longitud del día en que las aves están expuestas. Bien, entonces, por esa razón es que mencionaba en un primer momento, ¿no? La bioseguridad y la construcción de mi galpón, ¿no? Entonces, de tal manera yo debo ver un programa de luz correctamente aplicado. ¿Para qué? Para poder ayudar a optimizar el rendimiento. Entonces, la madurez sexual, ¿no? Teniendo en cuenta también el peso corporal y la edad a influenciar la producción. Entonces, ¿aquí qué va a influir? Va a influir también el tamaño del huevo, la viabilidad y la calidad del cascarón. ¿Por qué? Porque es muy difícil, ¿no? Aconsejar un programa de luz para diferentes condiciones, ¿no? En las diferentes zonas geográficas, ya que podemos tener o podemos formular programas de luz ajustando, ¿no? A diferentes condiciones locales. Entonces, depende mucho, ¿no? De la luz, de la ubicación global, ¿no? Teniendo en cuenta los cambios de duración de día a través del año. Punto número uno. Punto número dos, ver las características de los galpones de crianza, ¿no? Pueden ser galpones oscuros, semioscuros, abiertos, con climas fríos, con climas cálidos. Debemos tener en cuenta también la estación del año, como incrementos o disminución en la longitud del día, la temperatura, el número de horas de luz al máximo de la temperatura, ¿no? La fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí el número de horas de luz para el peso corporal deseado cuando el estímulo de luz se lleve a cabo. Entonces, a ver, ¿en cuál me quedé? Uno, dos, tres, cuatro, a ver, creo que es el cinco, el crecimiento y el desarrollo de la parvada, teniendo así, ¿no? Los resultados obtenidos previamente, ¿no? De acuerdo a mi registro, el cual yo voy a ir utilizando, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la luz externa en los galpones oscuros, se pueda afectar, ¿no? El programa de luz y la eficiencia a inducir, pues, el picaje. Bien, entonces yo debo tener programas de luz, ¿no? Durante la primera semana del periodo de crianza. ¿Para qué? Para promover el desarrollo esquelético y el crecimiento. Bien, entonces un programa de luz decreciente leve es recomendado para todo tipo de alojamiento. Ahora, en general, ¿no? Hablamos del programa de iluminación, el cual debe seguir diferentes tipos de principios. Hablamos que nunca debemos aumentar las horas de luz durante el periodo de crianza hasta que comience la estimulación planeada. Nunca disminuir las horas de luz durante el periodo de producción y mantener siempre, ¿no? En mente que la luz natural puede inferir en galpones abiertos o semioscurecidos. Entonces, aquí hablamos pues de la semana 1, 4 horas de luz, la semana 2,
es en la semana 1, ¿no? 4 horas de luz y vamos subiendo 2 horas de luz, 4 horas de luz, perdón, 4 horas de luz, 2 horas de oscuridad, 4 horas de luz, 2 horas de oscuridad. Bien, en la semana, esto es en la semana 1, ¿ya? El programa de luz intermitente. 4 de luz, 2 de oscuridad, 4 de luz, 2 de oscuridad, 4 de luz, 2 de oscuridad. 4 de luz y 4 de oscuridad. ¿Para qué? Para pasar a una semana 2, ¿ya? Y en la semana 2 ya vamos a tener 8 horas de luz, ¿ya? 2 horas de oscuridad, 8 horas de luz y 6 horas de oscuridad. Entonces, este programa, ¿no? Vamos a ir pues aumentándolo desde las 8 semanas hasta el 2.5% de postura. Bien, entonces de esta manera yo voy a ayudar, ¿no? En lo que refiere, pues, la guía de las reproductoras de ponedoras. Bien. Ahora, para controlar este programa, ¿no? Yo lo voy a seguir, ¿para qué? Para controlar la madurez sexual y evitar que las aves maduren tempranamente, teniendo en cuenta si es que hay un peso inadecuado. Entonces, lo tal es muy importante, ¿no? Evitar cualquier incremento de luz durante cualquier día en periodo de crecimiento. Bien. Entonces, de acuerdo con la estación, las casetas oscuras, la duración estable de día, puede ser utilizado entre la semana 7 de edad y la edad en que se espera iniciar la estimulación con luz. Bien, entonces aumentando, ¿no? La longitud del día para estimular la producción de los huevos, pues vamos a ir viendo, ¿no? Que consecutivamente a ello, después del aparecimiento de los primeros huevos, el incremento de la luz artificial debe ajustarse de acuerdo al nivel de producción. Como un incremento de duración de luz en 30 minutos, ¿no? En 1 hora por semana, lo cual es recomendado. Ahora ustedes me dirán, doctora, ¿y cuál es lo recomendado en la intensidad de la luz? Bien, para lo que refiere a la intensidad de la luz, yo debo tener en cuenta que la cría se va a promover, ¿no? El desarrollo corporal, ¿no? En la crianza se va a estimular que haya mayor actividad y mayor consumo de alimento. ¿No? Entonces, ya después de la segunda o la tercera semana, ¿no? De acuerdo al comportamiento de las pollitas, la intensidad de la luz puede ser reducida, ¿ya? ¿Para qué? Para igualar las condiciones del campo y a la vez la intensidad de la luz, la cual en el aspecto ya de las pollonas van a ser expuestas durante el periodo de la producción. Entonces, ¿qué significa ello? El grado de oscuridad en los galpones de crecimiento y la producción. Entonces, ¿cómo yo voy a ver, doctora, esta situación? Debemos tener en cuenta que para definir un programa óptimo, ¿no? De luz, ¿ya? Debemos ver en el campo, ¿no? Y la ubicación geográfica, ¿no? Punto número 1, el aspecto de la crianza oscura a granja de producción oscura, ¿no? La granja de crianza oscura a granja de producción semioscura o abierta, ¿no? La granja de crianza semioscura o abierta, ¿no? Y ver, ¿no? La granja abierta o la producción semioscura o abierta. Entonces, ¿cómo voy a realizar todo ello? Nunca debemos reducir el número de horas luz artificial durante el periodo de producción. ¿Por qué? Porque ello me puede reducir la producción de los huevos. Entonces, vamos a ir, ¿no? Empezando con este punto de 4 de luz, 2 de oscuridad, 4 de luz, 2 de oscuridad, 4 de luz, 2 de oscuridad, 4 de luz, 4 de oscuridad, para por consiguiente, ¿no? Ir a 8 de luz, 2 de oscuridad, 8 de luz y 6 de oscuridad. Bien, entonces ello a mí me va a ayudar en la producción de mis huevitos. Bien, entonces, ¿cómo voy a realizar yo lo que refiere al desarrollo y al peso? Bien, aquí hay que ver, ¿no? La densidad, ¿no? El espacio, el bebedero, los comeros. ¿Por qué? Porque de 0 a 6 semanas de edad, ¿no? Durante este periodo vamos a ver que ocurre la mayor parte del desarrollo de los órganos del tracto digestivo y el sistema inmunológico. Por lo tanto, vamos a ver que van
a aparecer los problemas, ¿no? que ocurren durante este periodo, pueden tener efectos negativos en la función de estos sistemas. Hablamos del sistema digestivo y del sistema inmunológico. Ahora, en la semana 6 y 12, y 12, ¿no? Vamos a ver el periodo de crecimiento rápido, donde se va a obtener la mayor parte de componentes estructurales adultos. Aquí hablamos de músculos, huevos, plumas. Bien, entonces, ¿qué debemos ver acá? Debemos ver, ¿no? Que mi ave evite que obtenga suficientes reservas, ¿no? O sea, debemos ver que no haya deficiencias en el crecimiento, ¿no? Y que haya reservas en los huesos y en los músculos necesarios, ¿para qué? Para sostener un alto nivel de producción de huevos. Entonces, ustedes me dirán, doctora, ¿y cómo yo debo tener entonces el desarrollo y el peso? A ver, un momento. En la semana 12, 18, ya vamos a ver, el crecimiento va a disminuir y el tracto reproductivo va a madurar. Ya se va a preparar, ¿no? ¿Para qué? Para la producción del huevo. Entonces, al desarrollar el músculo que va a continuar y la proliferación de células, ¿no? De grasa se van a ir dando, donde va a haber una ganancia excesiva de peso, ¿no? Durante este periodo y resulta pues una cantidad excesiva de grasa abdominal. Ahora, vuelvo, de 0 a las 12 semanas, ¿no? De la semana 0 a las 12 semanas, yo tengo que alimentar a mis pollitas con aminoácidos, ¿ya? ¿Por qué? Los aminoácidos me van a ayudar al sistema inmunológico, lo cual yo, ¿para qué necesito que mi sistema inmunológico esté pues completamente bien y funcionando a la perfección? Porque si yo tengo un buen sistema inmunológico, voy a evitar diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Infecciosas, las cuales puedan ingresar como patógenos a mi galpón. Entonces, de tal manera voy a evitar enfermedades. Bien, entonces, lo cual, ¿no? Me va a ayudar a evitar pérdidas económicas, ¿no? Y de tal manera, pues, voy a ver el monitoreo, ¿no? Voy a monitorear, voy a ver la uniformidad, ¿no? El control y el peso corporal. ¿Por qué? Porque las pollitas, ¿no? Las aves deben ser, pues, pesadas, ¿no? Todas a partir de la semana 7. Bien, a partir del todas las semanas, ¿no? Pero a partir del 7.º día, perdón. Entonces, durante las primeras 4 semanas. ¿Para qué? Para que de esta forma, ¿no? Pueda tener un peso de forma individual, ¿no? Y de tal manera, cuando voy a ir avanzando en la semana 26 a la semana 32, ¿no? Las aves puedan, pues, pasearse cada 2 semanas y después pesarse, ¿no? Después una vez al mes. Bien, logrando así, ¿no? Que pese lo suficiente alrededor, si yo veo, ¿no? Que ellas están acorraladas, puedo pues ir poco a poco, ¿no? Teniendo en cuenta los pesos que pueden ser anotados en mi registro, ¿no? Y de tal manera pues puedo pesar y luego calcular, ¿no? También un peso promedio y la uniformidad, ¿no? Yo tengo 500 aves, doctora, ¿tengo que pesarlas todas? No, vamos a pesar, digamos, 10 por grupo, ¿ya? 10%. Entonces, de esta forma yo voy a analizar mi curva de crecimiento y voy a ayudar a definir, ¿no? los ajustes en la oferta de alimento y si debo tomar alguna medida necesaria para mejorar la uniformidad. Bien, ahora, ¿cómo yo voy a controlar la uniformidad de mi peso? Pues tengo que ver el acceso al agua y al alimento. Bien, el estado sanitario del lote, diferentes enfermedades infecciosas como parasitarias. Ahora, la calidad de recorte de los picos y la temperatura y la ventilación, ¿no? Entonces, estos van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque así de esta forma voy a poder controlar y voy a poder monitorear, ¿no? En las etapas tempranas, durante la madurez sexual y al inicio del pico de producción. Bien, ahora, doctora, ¿y cuál es el peso ideal al inicio de pico de producción? Estoy hablando de un crecimiento al menos de 300 gramos desde 5% de postura hasta las 30 semanas. Bien, lo cual, ¿qué va a significar? Va a significar necesidades del ave para producción de huevos y crecimiento, las cuales pues pueden ser cubiertas. Bien, entonces estoy hablando de 300 gramos desde un 5% de postura.
Bien, entonces, de esta manera yo voy a lograr, ¿no? Este aspecto y voy a poder asegurar un 80% de los pesos corporales, lo cual se va a encontrar, ¿no? En un rango definido para poder, pues, tener una media de los pesos corporales, ¿no? Ya si es que por A o B tengo una cantidad moderada, ¿no? De aves. Bien, ahora también vemos, ¿no? El manejo de los machos. ¿Por qué? Porque vemos que en reproductoras modernas, ¿no? Los machos pues van a representar una pequeña proporción de las aves, pero son responsables por un 50% del valor genético del lote, ¿ya? Entonces, durante la crianza, el objetivo es obtener pues una mejor uniformidad y menor mortalidad. Entonces, lo cual me puede ayudar, ¿no? O puede hacer pues posible, ¿no? Para poder seleccionar a los mejores machos antes del inicio de la producción. Y de esta manera yo debo tener puntos claves en la crianza, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo voy a tener puntos claves en la crianza, ¿no? ¿Qué voy a lograr? Voy a lograr, pues, punto número uno, la proporción estándar, ¿no? De machos a la llegada a la granja, lo cual puede representar un 12%. Los machos pueden ser criados, ¿no? Junto a las hembras, siempre y cuando, ¿no? El manejo de la granja permita seguir las recomendaciones de peso y de uniformidad. Bien, si el objetivo no es alcanzado, entonces los machos deben ser criados por separado y poder realizar pues el manejo específico. Entonces debemos asegurarnos, ¿no? Una excelente condición del piso, la cama profunda, bien, ahora debemos respetar la densidad mínima para los animales y el equipo, asegurar el óptimo confort de temperatura, ¿no? Monitorear semanalmente el peso y la uniformidad, lo cual nos va a ayudar o nos va a dar, ¿no? Como resultado la relación con un buen desarrollo testicular también, ¿no? Y si se realiza el despique en la granja, ¿no? Se debe ver o se debe realizar de una forma menos invasiva, ¿no? Y más precisa. Entonces, ¿cómo yo veo lo que refiere a la transferencia? La transferencia, ¿no? Vamos a seleccionar los mejores machos de acuerdo al peso corporal y a la condición general. ¿Para qué? Para que el porcentaje de machos recomendados, ¿no? En lo que refiere a un 9 a un 10% con la densidad máxima de 8 aves por metro cuadrado. Si los machos, en este caso, ¿no? Son criados, por separado, el porcentaje de producción puede reducirse de un 5 a 6% dependiendo de su comportamiento. Bien, ahora, los machos extra, ¿no? Pueden ser mantenidos en un corral separado y de esta manera también, pues, los machos pueden ser reintroducidos progresivamente, ¿no? Durante la noche, ¿no? A relación de 0,5% por semana. ¿Para qué? Para alcanzar un total de 9% de transferencia. Ahora, para la producción, yo debo tener en cuenta que los machos de mayor peso por lo general van a madurar más temprano en comparación que las hembras. Bien, tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto porque estos pueden ser muy, muy agresivos, ¿ya? Entonces, de esta manera van a maltratar, ¿no? A las hembras. Ahora, los machos de bajo peso pueden que estén lo suficientemente maduros, lo cual puede afectar, ¿no? La fertilidad, ¿ya? Los machos de bajo peso. Y cuando hay demasiados machos pueden resultar pues en mayor cantidad las peleas, ¿no? Menor actividad de monta y la disrupción de los grupos sociales y la menor fertilidad. Entonces, todo ello debemos regular, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta manera, ¿no? Tengamos pues un mantenimiento, ¿no? Y el buen confort de los machos, ¿no? En lo que refiere pues las camas, el equipo debe estar regularmente revisado para evitar, ¿no? Las cojeras en los machos o algún tipo de herida, ¿no? O aspectos los cuales puedan repercutir con la salud, ¿no? O con el bienestar animal. Bien, entonces de tal manera es como nosotros debemos hacer el manejo de los machos. Bien, ahora, ¿por qué se debe despicar? Se debe practicar un despique, ¿no? Si no se puede controlar la intensidad de la luz debido al diseño del galpón, ¿ya? O si las aves se encuentran en una densidad de metro cuadrado,
¿Por qué? Porque el despique se hace para prevenir el picoteo de plumas, el canibalismo, ¿ya? Bajo las condiciones ya mencionadas en lo que refiere pues el control de uniformidad, el peso corporal, ¿no? Y en sí para reducir el desperdicio de alimento. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que el despique no es una operación delicada, la cual pues debe realizarse por personas ya entrenadas, con mucha experiencia, ¿no? Lo cual muchas veces pues podemos ver que va a afectar, ¿no? La habilidad de las aves para comer o beber correctamente. Entonces, allí también podemos lograr, ¿no? Una desuniformidad o desnutrición por el problema que no se van a poder alimentar. Entonces, debemos tomar mucha atención a lo que refiere a las regularizaciones locales sobre el despique, ¿no? Y se requiere, pues, siempre consultar al médico veterinario. Bien, entonces en estos procedimientos hay que tener mucho cuidado para poder evitar. Bien. Doctor, una consulta. Si yo crío gallinas al pastoreo, ¿es necesario cortar? Mire, como te mencionaba, hija, ¿no? Como mencionaba acá, debemos, ¿no? Realizar el despique, ¿ya? Pero con este punto, ¿no? Que evitar el picoteo de las plumas y el canibalismo. Entre ellas empiezan a picar. Y ahí tú te vas a dar cuenta que se van a ir picando, ¿no? En la parte posterior, ¿no? Y vas a ver que quizás tú puedes pensar que que tus gallinas, ¿no? Tienen algún tipo de enfermedad parasitaria externa, ¿no? Pero no es exactamente ello. Entonces debes tener mucho cuidado en este aspecto. Ahora, doctora, yo las crío solas, no tengo un veterinario cerca. Ya, perfecto. Tú lo puedes hacer, ¿no? Puedes calentar un cuchillo, ¿ya? Y vas a hacer la punta, ¿no? Un cuchillo al rojo vivo, pero vas a ir presionando, ¿no? Poco a poco, no vas a agarrar y vas a presionar, ¿bien? Y de tal manera que solo vas a picar la punta, ¿ya? La punta, no te vas a ir muy adentro tampoco. Bien, entonces, por lo tanto, tú vas a lograr el despique, ¿no? Y este método, pues, te puede ayudar, ¿no? Para poder, pues, lograr este efecto, ¿no? Del canibalismo. Lo cual, antes de despicar, debemos asegurarnos, ¿no? Que estén, pues, en buenas condiciones de salud, ¿no? Si las aves están mostrando reacciones de alguna aplicación de alguna vacuna que has administrado, pues debes tener en cuenta que no puedes despicar. Ya ahora, debemos agregar alguna vitamina K en el agua, no de beber para evitar hemorragias. Ya muchas veces, como no tenemos la experiencia, ¿no? Pueden empezar a sangrar, entonces puedes tener a la mano vitamina K para que puedas evitar el sangrado, pero no se va a dar, ¿ya? Porque solo le vas a, como te menciono, es la puntita, ¿ya? No es que te vayas a ir pues hasta la mitad del pico, ¿no? Ahora, la temperatura de la cuchilla, ¿no? Para evitar hemorragias, lo cual por eso te menciono que puede estar el cuchillo, ¿no? Al rojo vivo o lo más caliente que se pueda, ¿no? Y de esta manera puedes, pues, limitar el efecto del despique sobre el consumo de alimento o el agua, ¿no? ¿No? Para que de esta forma no ocasiones, ¿no? Una desnutrición en tus aves por haberte pasado, ¿no? Del punto. Entonces, de esta manera, tú puedes tener, ¿no? El despique tú sola, no hay ningún problema. Me mencionabas que tenías, a ver, acá lo leí, tenías 17, no, he comprado pollitos hace 17. Ah, no. Ya, bueno, yo me imagino que no debes tener más de 50, ¿no? Entonces el despique va a ser muy rápido, no va a haber ningún problema. Bien, ¿puedes realizarlo ya? Sí, puedes realizarlo ya. Ya me has dicho que los tienes ya sobre 17 días, entonces no hay ningún problema. Bien, entonces, ¿cómo yo voy a manejar las probadas sin despicar? Bien, también puedo tenerlas sin despicar, ningún problema, ¿ya? Pero debo evitar o por bioseguridad, ¿no? Puedo realizar este procedimiento, ¿bien? Entonces, ¿cómo voy yo a manipularlas o cómo voy a tener en cuenta ello? Debo ver o debo tener en cuenta los problemas sanitarios y evitar, ¿no? Las infestaciones de parásitos.
Bien, entonces de esta manera yo voy a evitar ello. Tengo pollos de 2 meses, 83. Ah, ya. Perfecto, sí, sí lo puedes realizar, hija, sin ningún inconveniente, no hay ningún problema. Bien, entonces de esta manera es como tú vas a realizar, ¿no? Y así vas a ver, ¿no? Que antes de iniciar, si es que por A o B no vas a despicar, ¿no? Antes de iniciar, debemos respetar estrictamente los espacios para el consumo de agua, ¿no? Y el alimento y los estándares de densidad de los animales. Ahora tú me dirás, doctora, yo cómo debo ver eso? No se trata de que yo voy a animar, yo voy a, ya, muy bien, hija, está bien, no hay problema. Sí lo puedes realizar tú sola. Bien, ustedes me dirán, ¿no, doctora? ¿Y yo cómo debo ver eso? ¿Qué pasa? Que muchas veces, ¿no? Los dueños de los diferentes galpones, ¿no? Administran el consumo, ¿no? De las comidas, ¿no? Pero no se dan cuenta del potencial daño por canibalismo. Bien, entonces, ¿cómo me voy a ello? ¿Por qué? Porque mis aves se van a picotear. ¿De qué, hija? Muchas gracias a ti más bien. No se van a dar cuenta, ¿no? Que entre ellas están dañando. ¿Por qué? Por tratar de obtener mayor alimento. Bien, entonces debemos mantener siempre los animales calmados, ¿no? Evitando estrés y de tal manera proveer tipos de distracción, o sea, debemos mantenerlos ocupados, ¿ya? Entonces, de esta forma, ¿no? Existen pues diferentes relaciones entre el tiempo de alimentación y el canibalismo. Por lo tanto, yo debo ver o debo tener en cuenta, ¿no? Que el ave no permanezca alerta o a la ausencia de plumón o de plumas en el piso, lo que podría significar que mis aves están consumiendo sus plumas debido a la deficiencia nutricional. Ya, entonces, si yo veo ello, ¿no? O al contenido de fibra en la dieta, ya que esto desencadena fácilmente que el canibalismo, ¿bien? Entonces, es muy posible, ¿no? Muy fácil de ver, ¿no? Que debemos tener en cuenta, ¿no? La fibra, ¿no? El uso de fibra adicional para nuestros animales. Entonces, la ración debe estar bien balanceada, ¿no? En contenido de energía, aminoácidos, nutrientes, ¿no? Lo cual me va a ayudar a mí a la eficiencia en la ración para reducir, ¿no? El canibalismo. Entonces es importante mantener un clima adecuado, ¿no? La ventilación, la temperatura, para que así mis animales pues estén en perfecto confort, ¿no? Y de esta manera yo pueda lograr, ¿no? O evitar reducir el canibalismo al restar la intensidad también de luz, ¿no? Lo cual en las casetas oscuras es importante porque durante el periodo de luz ellas también empiezan con el canibalismo. Entonces, por lo tanto, es muy importante, ¿no? No menos importante realizar el despique para que no haya este tipo de problemas, ¿no? Teniendo en cuenta que puedo administrar también aminoácidos para lograr, ¿no? La deficiencia de diferentes fibra, ¿no? O algún aminoácido que esté haciendo falta, ¿no? En lo que refiere mi alimento. Ahora, me dirán ustedes nuevamente, doctora, ¿nos puede pasar alguna tabla de nutrición? Sí, vamos a tener un curso de nutrición y alimentación para que de tal manera ustedes se puedan guiar en lo que refiere, pues, la alimentación con aminoácidos exactamente en las diferentes etapas, ¿bien? De pollitas y adultas, o etcétera. Bien, ahora, yo debo tener en cuenta también el cuidado de los huevos fértiles en la granja. ¿Por qué? ¿Por qué debemos tener cuidado? Porque esta va a ser mi meta, ¿no? Mi meta es, pues, proteger la viabilidad de los embriones, ¿no? ¿Para qué? Para poder conllevarlos a una mejor incubabilidad y la calidad de pollitos. Entonces, por lo tanto, no se deben incubar huevos de reproductoras con menos de 26 semanas. ¿Ya? Ni con peso menor de 51 a 52 gramos. Bien, entonces de esta manera yo voy a ver que un huevo durante la ovoposición, ¿no? Contiene de 30.000
a 60.000 células que deben ser preservadas. Entonces, con el cuidado adecuado, ¿no? De alta calidad, el huevo fértil va a producir una pollita saludable, mientras que un descuido de manejo puede afectar, ¿no? La incubabilidad y la calidad de la pollita. Bien, entonces yo debo tener en cuenta, ¿no? El manejo del huevo, ¿no? Y así de esta forma mantener la viabilidad del embrión. ¿No? ¿Desde qué momento? Desde el momento de la puesta hasta su almacenamiento en la incubadora, ¿no? Lo cual es la principal prioridad. Entonces, el mayor riesgo, ¿no? De los embriones es la contaminación bacterial. Aquí hablamos de diferentes enfermedades bacterianas, las cuales las podemos, pues, podemos mitigar de acuerdo al plan de bioseguridad que he presentado en un primer momento. Entonces, ustedes me dirán, ay, esta doctora hasta el cansancio habla de la bioseguridad. Sí, porque todo ello, ¿no? Va a ayudarte a poder tener, pues, la viabilidad de tus embriones, ¿no? Y así de tal manera, pues, lograr tu meta, ¿no? Que es proteger ello. Entonces, si tú vas a tener este aspecto, ¿no? Claro, vas a poder, pues, evitar la contaminación, ¿no? Empezando, pues, en un primer momento, ¿no? El mayor riesgo de los embriones, que es la contaminación bacterial, como te había mencionado, y después de que el huevo es puesto. ¿Por qué? Porque conforme a que el huevo va enfriando, su contenido se va a contraer, ¿no? Y va a ingresar aire. Entonces, si el ambiente, o sea, hablamos de los nidos, de las camas, están infectados, hay suciedad, no están asépticos, ¿no? No hay asepsia, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver bacterias que van a invadir a través de la cáscara, ¿no? Y una vez adentro son muy difíciles de eliminar. Hablamos, ejemplo, de salmonela. Bien, entonces, yo que voy a tener que ver los huevos del piso, ¿no? Y los huevos sucios, los cuales van a ser responsables, ¿no? De los huevos bomba en las incubadoras. ¿Por qué? Porque la contaminación de los pollitos se va a dar, pues, por pseudomonas, aspergillus, ¿no? Y por lo tanto, los nidos, deben mantenerse limpios, ¿no? Todo el tiempo. ¿Para qué? Para que de esta manera no pueda estar pues un sistema cerrado o expulsión que evite pues que los nidos sean ocupados o ensuciados durante la noche. Bien, entonces debo cuidar los nidos y por lo tanto debo tener una temperatura también exacta para el manejo del huevo. ¿Por qué? Debo tener una temperatura que puede llegar a 30 grados centígrados. Por lo tanto, el producto, ¿no? Que la hembra va a producir calor y la cama va a actuar como un material aislante. Por esa razón es que su compañera no me mencionaba en un principio, doctores, si yo los tengo en tierra, de igual manera debes ponerle un poquito de cama, ¿no? O algún 5 centímetros, ¿no? Para que este pues pueda desarrollarse y se vuelve, muchas veces este embrión se puede volver más sensible, lo cual es evidente que el lote va a envejecer. ¿Ya? Ahora, los huevos deben ser enfriados gradualmente, ¿ya? Y uniformemente. ¿Para qué? Para asegurar la viabilidad del embrión. Ahora, algunos factores, ¿no? Están relacionados con la tasa de enfriamiento del huevo y es importante considerar, punto número uno, la frecuencia de recolección y el tiempo de nido. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede hacer manual o se puede hacer automático. Por lo tanto, ¿no? Los huevos deben ser recolectados por lo menos 4 veces al día, ¿no? Aumentando la frecuencia en clima caliente o el clima frío. Bien, entonces la recolección puede hacerse pues con separadores de cartones, ¿no? Nuevos, limpios o en separadores de plástico debidamente desinfectados, ¿no? Asépticos. Entonces, de esta manera, ¿no? La incidencia de microfracturas que pueden aparecer por la colocación de un elevado número de huevos en el nido o sobrecarga de huevos en lo que refiere a la cinta transportadora, ¿no? En granjas grandes, ¿no? También debe considerarse. Entonces, debemos tener, ¿no? Mucho cuidado para mantener la calidad del huevo después de la oposición. ¿Por qué? Porque un huevo es un organismo vivo y debe ser manejado con cuidado. Ya, ahora, la integridad del huevo fértil debe preservarse todo el tiempo y debemos asegurarnos de proveer los cuidados necesarios. ¿Para qué? Para proteger la cáscara del huevo y el contenido. Ahora, debemos evitar, ¿no? Las microfracturas usando bandejas plásticas o de cartón.
Debemos recolectar los huevos al menos 4 veces al día, ¿no? La higiene del nido debe ser, pues, constante, ¿no? Para evitar la contaminación. Los huevos del piso deben ser manejados. ¿Para qué? Para evitar la contaminación cruzada. Bien, entonces, ahora acá también hay que evitar las ETAs. Doctor, ¿y qué serán las ETAs? Las enfermedades de transmisión alimenticia. Bien, entonces, de esta forma yo voy a ver, ¿no? Que voy a asegurar el enfriamiento uniforme, ¿no? Con suficiente corriente de aire y vamos a mantener la temperatura del huevo alrededor de 20 grados centígrados en un rango de 18 a 20 grados. Bien. Entonces, de esta manera es como yo puedo lograr el manejo de mi huevo, para que de esta forma, ¿no? Pueda, pues, tener una producción positiva. Ahora, también debemos tener en cuenta la desinfección de los huevos fértiles. ¿Por qué? Porque los huevos incubables, ¿no? Tienen que ser desinfectados rápidamente después de cada recolección. Ahora existen varios métodos para hacerlo, pero utilizamos, ¿no? La fumigación con la formalina continua, siendo esta una de las mejores opciones, siempre y cuando no las regulaciones locales nos lo permitan. ¿Por qué? Porque en muchos lugares pues quizás no lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, doctora, yo no tengo formalina, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Bien, pero los puntos importantes para una fumigación apropiada, ¿no? Punto número 1, desinfectar los huevos tan pronto sea posible después de cada puesta, ¿no? Cuando siguen estando calientes, ¿no? Fumigar a una temperatura de 24 a 80 grados centígrados de humedad relativa, ¿no? Usar 40 ml de solución de formalina, ¿no? Al 30%, 20 gramos de permanganato de potasio o 10 gramos de formalina en polvo por cada metro cúbito de espacio. El permanganato también te va a ayudar, ¿ya? El permanganato de potasio. Ahora debemos fumigar por 20 minutos y luego permitir la ventilación de la cámara de fumigación. Bien, entonces, el método tradicional, sí, es la formalina, ¿no? Pero yo te mencionaba, ¿no, doctora? Yo no tengo formalina, tengo peróxido de hidrógeno, amonio cuaternario, cloro, ¿no? Hipoclorito de cloro, la luz UV también, los voy a poner a la luz, ¿no? Entonces voy a realizar, ¿no? Mi solución desinfectante de tal manera que voy a lograr, ¿no? La desinfección de mis huevos fértiles, ¿bien? Entonces, ¿qué voy a lograr yo o cuáles van a ser los puntos los cuales van contra la desinfección? Los puntos positivos para mi desinfección de huevos. ¿Qué voy a lograr? Voy a lograr bactericida, esporicida, fungicida, viricida, ¿no? Aspectos que pueden ser tóxicos al animal o la eficiencia con materia orgánica. Ahora, hay que tener en cuenta ya que el formaldehído es peligroso para la salud humana, entonces hay que usarlo, ¿no? Con una regulación local vigente y con mucho cuidado al momento de manipularlo. Perfecto. Entonces, todo ello, ¿no? Debemos tener en cuenta para que de esta forma, ¿no? Yo pueda, pues, lograr la desinfección de mis huevos. Doctora, vuelvo a mencionar, yo no tengo Un roce la completo. formalina, ya, pero ya les Ah, había mencionado, ¿no? Puedo tener amonio cuaternario, el cloro, ¿no? Entonces, ellos sí lo tienes en tu casa. Perfecto. Ahora, también podemos hablar, ¿no? Lo que refiere, pues, al almacenamiento del huevo fértil. ¿Cómo yo voy a almacenar, doctora? Tenemos parámetros de almacenamiento, bien, pero los huevos deben enfriarse gradualmente ya para alcanzar el cero fisiológico. ¿Por qué? Porque debemos tenerlos entre 26 a 27 grados centígrados, ¿no? La cual es la temperatura, ¿no? Donde el desarrollo del embrión se va a detener. Entonces, esta temperatura debe ser alcanzada dentro de 6 a 8 horas después de la puesta. Luego de esto, los huevos pueden ser colocados en un cuarto frío, ¿no? Y debemos tener en cuenta que puede haber riesgo de condensación sobre la cáscara si se calientan abruptamente después del almacenamiento a baja temperatura. Entonces, debemos evitar este riesgo, ¿no? De contaminación. Bien. Ahora,
El uso de aire acondicionado es estrictamente recomendado, ¿no? En el área de almacenamiento de los huevos. Si, ojo, la temperatura puede superar a 22 grados centígrados en verano, ¿ya? Entonces, dependiendo a ello, ¿no? Vamos a ver, pues, que la duración del almacenamiento dentro de los parámetros, ¿no? Una temperatura aproximada. No, vamos a ver, entre del 1 y 2 días, una temperatura de 19 grados, de 3 a 4 días, 17 grados, de 5 a 6 días, 16 grados, de 17 a 20 días, de 10 y 11 grados. Ya, cada uno de ellos también va a tener su humedad relativa, ¿no? Y de tal manera vamos a tener que ver nosotros cómo vamos a ir almacenando nuestros huevos fértiles. Bien, entonces, dentro de nuestro plan de, de, mm, de bioseguridad, también hay que tener en cuenta las vacunaciones. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué yo debo vacunar a mis animales? Porque el hecho de que tú vacunes, ¿no? Vas a tener en cuenta, pues, que ello, dentro de tu plan sanitario, ¿no? Hay que tener en cuenta que es posible establecer un plan el cual se adapte, ¿no? A la zona geográfica donde tú te encuentres, y por esta razón es importante que consultes o tengas a bien establecer un programa de prevención, ¿no? Adaptado al lugar donde tú te encuentres. Y de esta forma, ¿no? Vamos a ver que, punto número uno, cuando nosotros vamos a aplicar diferentes técnicas para vacunar, ¿no? Hay que ver, pues, la forma de llevar a cabo la vacunación o el tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo equipo necesario debe estar pues adecuado con mantenimiento y deben ser revisados antes del uso, o sea, deben estar limpios, ¿no? Y desinfectados. Ahora, no que cada operación, ¿no? Debo de ser planeada y supervisada, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta manera pueda estar, pues, de una manera competente. Ahora, las vacunas y tratamientos deben ser almacenados en condiciones propias. ¿Ya? Y todo ello indica la bioseguridad. ¿Para qué? Para tener también, ¿no? En cantidades idóneas, considerando los requerimientos y tiempos de abastecimiento. Entonces, el reporte cuidadosamente en los registros, ¿no? ¿Por qué? Porque yo debo tener en cuenta en mi registro la fecha, la hora, el lote de la vacuna y la vía de administración. Para la vía de administración hay diferentes vías por las cuales yo puedo administrar. Entonces, yo debo tener cuidadosamente ello, ¿no? Y finalmente, pues, es de tener, ¿no? La ayuda de lo que refiere, pues, el laboratorio, ¿no? Para poder anticiparme a qué problemas puedo estar, ¿no? O puedo evaluar la eficiencia del control de la desinfección, ¿no? La desinfección del agua, ¿no? De la calidad del alimento, el monitoreo serológico, debo tener también en cuenta la examinación post-mortem, las revisiones parasitarias rutinarias. Ahora, yo, doctora, no tengo mis pollitos, pero no he mandado a hacer una revisión parasitaria. No sé si tiene parásitos. Ya, perfecto. Tú tienes un aproximado de 100 pollitos. Ya no vas a tomar a todos, vas a tomar a un grupo de 10 y de ahí van a darte el resultado. Si sale alguno positivo, significa que todos están positivos, ¿ya? Entonces, tú tienes que tener cuidado, ¿no? En el aspecto de la desparasitación también para poder evitar enfermedades parasitarias. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no? Hablamos pues de vacunación, nos referimos al programa definido y actualizado, ¿no? Regularmente, donde debemos vacunar punto número uno, parvadas que estén saludables. Doctora, yo tengo un pollito que está pues con secreción en la nariz, pero no creo que sea una enfermedad y lo he vacunado. ¿Ustedes creen que este pollito va a vivir? No, no va a vivir. ¿Por qué? Porque tú le has administrado la enfermedad, ¿ya? Y puede hacer que este pollito no la vacuna contra viruela ya. Sí, a ver, un momento. Ahorita vamos por ahí. Miren, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vacunamos, ¿no? La parvada debe estar sana, ¿ya? ¿Para qué?
Porque el virus, ¿no? Que nosotros estamos administrando, ya, o la bacteria que estamos administrando, pues va a desarrollar en el cuerpo. Por esa razón es que el pollito va a hacer fiebre, va a estar decaído, ¿no? Como ustedes mencionan, va a estar triste, no va a querer comer, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos poniéndole el virus. Y si yo voy a poner el virus a un pollito que está enfermo, entonces voy a acelerar, ¿no? El procedimiento. ¿Y qué voy a lograr? Que mi pollito muera. Bien. Entonces, de esta manera, ¿yo qué voy a hacer? ¿No? Tengo que mantener los registros, tengo que ver que mis pollitos estén sanos, ¿no? Que la vacuna concuerde con el programa de vacunación, ¿no? Y en caso de duda, siempre consultarlo, ¿no? Con un veterinario en la zona donde ustedes se encuentren, ¿ya? Para que de esta manera, ¿no? Pueda yo administrar. Ahora, nosotros tenemos vacunas vivas y vacunas inactivas. Doctora, ¿qué diferencia hay? Las vacunas vivas ya son frágiles y deben ser preparadas con cuidado. ¿Por qué? Porque se debe monitorear el almacenamiento de la vacuna y asegurarnos que se almacene bajo las recomendaciones, usualmente entre los 2 a 6 grados centígrados. Estas, ¿no? Son vacunas liofilizadas, las cuales se diluyen en el polvo, ¿no? En agua con el diluyente apropiado, cuidadosamente inyectado con la jeringa. Bien. Entonces, la calidad del agua, ¿no? El del diluyente, yo voy a tener en cuenta, debe ser revisado. Uno, sin desinfectantes, cantidad adecuada de hierro, manganeso, magnesio y sin materia orgánica. Bien. Lo contrario, cuando nosotros hablamos de una vacuna inactivada, estas son administradas a través de adyuvantes. ¿Qué son los adyuvantes? Son los que van a causar un impacto sobre los animales si reciben una inyección demasiado fría. Bien, entonces se recomienda, ¿no? Calentar un poco la vacuna, ¿no? Antes de ser utilizada. Ahora, doctora, ¿yo voy a calentarlo al fuego? No, lo vas a calentar en tu mano, ¿no? Vas a hacer movimientos rotatorios y vamos a llegar así a unos 25 a 30 grados centígrados. ¿Para qué? Para asegurar la calidad durante la inyección. Ahora, las agujas, ojo, tanto en las vacunas vivas como en las vacunas inactivadas, deben ser estériles, ¿ya? Antes de ser usadas y debemos cambiarlas regularmente. Entonces, una buena referencia es cambiar la aguja, ¿no? Cada 1000 aves, pero debemos asegurarnos que estas no estén dañando el músculo, ¿ya? Porque estas deben tener, ¿no? El bisel filoso, ¿no? Para que así de esta manera no cause dolor innecesario y disminución en lo que refiere, pues, la absorción de la vacuna. Bien, ahora, esta es una recomendación, ¿ya? Dentro de lo que refiere los programas de vacunación en campo en pollitas, suelen recibir vacunas. En la segunda semana, Gumboro, Newcastle, bronquitis infecciosa. La tercera semana, Gumboro, refuerzo. La quinta semana, Newcastle, bronquitis infecciosa, siendo refuerzo, ¿no? La séptima semana, laringotraqueitis, salmonela, hepatitis, coriza, ¿no? También hablamos de una novena semana cuando tenemos Newcastle, tenemos bronquitis infecciosa, ¿no? Décima semana, encefalomielitis aviar y una onceava semana, hepatitis, laringotraqueitis, coriza, ¿no? Micoplasma gallisepticum. Bien, entonces este es un programa recomendado, no es que lo vayas a tener en cuenta tal cual, ¿ya? Entonces de esta manera yo te puedo ayudar en un control o en un programa de vacunación. Bien, ahora, no, vuelvo a mencionar, no es un programa exacto, digamos, para todos los lugares, ya, pero siempre debes tener en cuenta. Ahora, me mencionaban la viruela aviar. Así le salía su cariño. Ya, entonces, miren, la viruela aviar, ¿no? Vamos a ver que se va a dar, pues, al inicio, ¿ya? Se va a dar de las 0 semanas a las 6 semanas. Bien, entonces, de esta manera yo puedo tenerla en cuenta en la segunda semana. Bien,
¿Para qué? Para que de tal manera, pues, pueda lograr un sistema inmunológico, ¿no? Y tener en cuenta que esta enfermedad, su incubación, ¿no? Es, pues, específicamente de 3 a 7 días, ¿no? Después de la exposición al virus. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener como síntomas específicos? Letargo, pérdida de apetito, diarrea, erupciones cutáneas, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, doctora, pero hay que tener también un refuerzo. Sí, ¿por qué? Porque vamos a hablar de gallinas de 6 a 18 semanas. Entonces, podemos hacer un refuerzo, ¿no? Ya cuando estamos en la 11ª semana, de igual manera. Bien, entonces, vuelvo a mencionar, no es un plan de vacunación exacto, ¿no? El cual ustedes deban seguir y la doctora me ha dicho que lo debo vacunar en la 3ª semana. Ya, no es así, ¿bien? Hay diferentes programas de vacunación de acuerdo al lugar o de acuerdo a la incidencia de enfermedades que ustedes puedan tener en su medio. ¿Perfecto? Bien, entonces, yo, como había mencionado, ¿no? Puedo tener diferentes diagnósticos, diferentes tratamientos, y yo entiendo que cada uno de ustedes puede tener, ¿no? Las dudas de qué enfermedad estará, pues, aquejando a mis aves, ¿no? Doctora, a mí me han dicho que es Newcastle. ¿Cuál es el tratamiento, no? Entonces, yo te puedo dar el tratamiento, ¿ya? En el caso de Newcastle, en el caso de diferentes enfermedades, como por ejemplo Gumboro, ¿no? Te puedo dar el tratamiento en lo que refiere, pues, a las enfermedades, como por ejemplo hepatitis, laringotraqueitis, ¿no? Pero por ahí, ¿no? Quizás no te funcione, ¿no? Y tú me digas, doctora, ¿sabe qué? Yo he leído del moquillo, que, bueno, nos referimos a la enfermedad de Newcastle, ¿no? Y esos antibióticos, esos fármacos que usted me ha indicado o que la doctora me había indicado en mi clase, no me ha hecho o no me ha dado el resultado. Ojo, no es que no te hayan dado el resultado, vuelvo a mencionar, ya, sino que quizás no era esa la enfermedad que estaba presentando tu ave, como mencionó, ¿no? Para lo que refiere a la vacunación, es muy diferente a un diagnóstico diferencial. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico diferencial, hablamos de 3 a 4 enfermedades que se parecen de acuerdo a los signos y a los síntomas. Entonces, podemos hablar de un moquillo, ¿no? Que es el Newcastle, ¿no? Donde vamos a ver, pues, que específicamente, ¿no? Las aves van a necesitar que aislamiento, hidratación, nutrición, ¿no? Para el dolor, la inflamación. Y de acuerdo a ello, yo puedo recetar fármacos, ¿no? Esta enfermedad es una enfermedad viral, ¿no? ¿Por qué? Porque se da por un virus. Entonces, puedo recetar un oseltamivir. ¿Para qué? Para poder tratar la influenza. Ahora, puedo recetar un zanamivir, puedo recetar una amantadina, ¿no? Lo cual me va a ayudar. O puedo recetar un antibiótico que puede ser una enrofloxacina, una ciprofloxacina, ¿no? Lo cual te puede ayudar, pues, a mitigar lo que refiere a infecciones bacterianas. Bien, pero si no estamos tratando de esta enfermedad específica y estamos tratando, no sé, de una hepatitis, los fármacos van a ser diferentes. Entonces, no te puede ayudar un antiinflamatorio, sí, como por ejemplo un ibuprofeno, un carprofeno, ¿no? Entonces, de tal forma, o un inmunomodulador. ¿Para qué? Para poder, pues, desarrollar o aumentar, ¿no? Lo que refiere proteínas. ¿Para qué? Para neutralizar el virus. Entonces, y de esta manera mitigar la enfermedad. Bien, entonces es importante, ¿no? La administración de fármacos, pero que sean específicos. ¿Para qué? Para prevenir complicaciones. Y estas complicaciones específicamente, ¿no? Nos referimos a la resistencia de algunos fármacos, en algunos casos, que nosotros pues administramos porque me recetaron y ya, ¿no? Entonces, porque el médico veterinario tuvo una experiencia parecida, pero no sabe cuál es el diagnóstico específico. Entonces, yo no puedo recetar a un animal que no estoy viendo, ¿no? In situ, de acuerdo a la sintomatología que está presentando. ¿Bien?
Ahora, hay que tener en cuenta también, ¿no? La descripción general de las vacunaciones, porque como ustedes pueden observar acá, hay una vacunación al ojo, ¿no? Hay una inyección subcutánea intramuscular. Doctora, ¿yo lo puedo realizar? Sí, lo puedes realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a utilizar, ¿no? Tu equipo de vacunación, la jeringa, ¿no? La inyección subcutánea. ¿No? Teniendo en cuenta pues que se revisa regularmente la condición de la aguja, ¿no? Como te había mencionado, el bisel debe estar bien filoso, ¿no? El volumen restante de la vacuna, ¿no? Ahora la gota al ojo, preparar la vacuna, ¿no? Así en goteros y colocarlos, ¿no? Con una gota de vacuna en el ojo, asegurándonos que esta vacuna se esparza, ¿no? La punción en el ala, ¿no? Que se hace pues con una aguja que tiene dos biseles, ¿no? Y debemos sostener el lado del ave, ¿no? El ave del lado, ¿no? Estirar el ala y preparar la zona, ¿no? De la punción hacia el lado del hombro, sumergir la aguja, ¿no? El estilete, el bisel en la vacuna e insertar la membrana del ala. Evitar, ¿no? Los daños en los vasos sanguíneos. Bien, ahora, acá. Hablamos de diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Como había mencionado, tenemos diferentes tipos de enfermedades, ¿ya? Pero antes de ello, ya mencionarles que también hay, ¿no? La vacunación, el método del agua de bebida, ¿ya? ¿Y cómo? ¿Cómo voy a realizarlo? Voy a ver, ¿no? Vamos a utilizar desinfectante en primer lugar, ¿no? Antes de la vacunación, ya 24 horas antes o 48 horas antes para estar un poco más seguros, ¿no? Revisando la condición y la limpieza de los bebederos, ¿no? ¿Para qué? Para la preparación de la vacuna debemos limpiar bien las manos, ¿no? Preparar el volumen requerido, ¿ya? Y de tal manera, esta solución debe ser consumida dentro de 2 horas, ¿ya? Si esta solución no es consumida por todo nuestro galpón en 2 horas, no va a ser efecto la vacuna, ¿ya? Entonces debemos revisar el apropiado consumo, ¿no? Y de tal manera que más del 90% de aves deben tener, pues en este caso, ¿no? La lengua coloreada después de la vacunación, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí nos ayuda, ¿no? Un método de coloreo en la lengua para que de esta forma. Ahora, doctora, yo tengo 100 aves, voy a tener que verlas a todas, haces un promedio, ¿no? Y de tal manera te puedes guiar. Bien, ahora también hay en spray, ¿no? Se recomienda nebulizar en la mañana, que la atmósfera está calmada, para que de esta manera las aves también estén juntas, ¿no? Apagar la ventilación, ¿no? El sistema de calentamiento para evitar pérdidas o la evaporación o la dispersión de la vacuna. Preparar la vacuna, ¿no? En las bombas, nebulizando. Ahora, ojo, las bombas deben ser específicas para el tratamiento que voy a utilizar. No se trata de que haya yo tenido este veneno para mi chakra, ¿no? Y en esa misma bomba voy a administrar la vacuna. No, no puedo realizar este tipo de manipulación. Perfecto, porque sería también contaminar. Bien, entonces vamos con las principales vacunas utilizadas. Hablamos de Marek, ¿no? Esta pues se utiliza de una manera intramuscular subcutánea, ¿no? Y el periodo de aplicación va a ser el primer día de edad. Newcastle, ¿no? En el agua de bebida. Estas son las formas como ustedes las pueden administrar, ¿ya? Subcutánea, intramuscular, y dependiendo, ¿no? Del contexto epidemiológico local, se puede iniciar al primer día de edad de igual manera. Gumboro, ¿no? En el agua de bebida, dependiendo del contexto epidemiológico local, o la cantidad de antibiótico de origen materno, ¿no? Bronquitis, la podemos dar en agua de bebida, no teniendo en cuenta pues el aspecto subcutáneo, intramuscular, dependiendo del contexto epidemiológico, ¿no? Como ya mencioné en un primer momento, vamos a aplicar las diferentes vacunas de acuerdo al lugar donde nosotros nos encontremos, ¿no? El contexto epidemiológico. Encefalitis aviar, ¿no? En el agua de bebida, en el pliegue del ala, usualmente se aplica entre las 12 y 14 semanas de edad. Bien, coccidiosis, la podemos aplicar en forma de spray en agua de bebida el primer día de edad, laringotraqueitis infecciosa,
¿no? Vamos a aplicarla en la gota con gota al ojo, ¿no? Depende de la vacuna del contenido epidemiológico, el virus aviar en el pliegue del ala de las 8 a las 12 semanas, ¿no? O si no, lo contrario también la podemos utilizar entre la primera semana de edad. Micoplasmosis en spray subcutánea, dependiendo del estado epidemiológico. Salmonela, agua de bebida intramuscular, usualmente basada en vacunas vivas con 6 semanas de intervalo, ¿no? Y un refuerzo con vacuna inactivada 4 semanas antes de la puesta de huevos. Pasteurosis en el pliegue del ala, subcutánea, intramuscular, dependiendo del contexto epidemiológico local. Coriza infecciosa, subcutánea o intramuscular, dependiendo también del contexto epidemiológico local, o el síndrome de postura, EDS, ¿no? Teniendo en cuenta subcutáneo intramuscular, y usualmente estas vacunas inactivadas se ponen pues antes de la puesta de huevos, ¿no? Entonces, yo voy a lograr con estas vacunas, ¿no? Que mi manejo positivo, y de esta manera, ¿no? Un manejo apropiado para lograr, ¿no? Mi producción de huevos, ¿bien? Entonces, el manejo durante la producción, ¿no? Yo voy a tener pues que ver, ¿no? El retiro de las aves muertas, las que quizás pueden ser a diario, ¿no? ¿Por qué? Porque ello también va a ser una diseminación de enfermedad. Ahora, el control del peso, ¿no? Vamos a irla revisando y teniendo en cuenta los registros, ¿no? Realizar el conteo al 100% periódicamente a partir de las 35 semanas. Se debe seleccionar, ¿no? Para descartar las aves no conformes en lo que refiere la cresta caída, cloaca estrecha, aves decaídas, prolapsadas y bajas de peso. Ahora, entonces me dirán, doctor, ¿y cómo yo me voy a dar cuenta? En un principio yo te hablaba y te decía que debes tener en cuenta, ¿no? El aspecto de análisis, ¿no? En el momento que vas a dar tú la comida a tus animales. Bien, entonces allí es donde tú debes tener en cuenta ello. ¿Por qué? Porque esto no te va a dar como resultado el manejo durante la producción. ¿Para qué? Para que de esta forma, ¿no? Puedas pues ver o tener en cuenta qué síntomas están aquejando, o si no de lo contrario, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y con ello, pues, lograr o tener en cuenta, ¿no? Lo que es específicamente tu manejo durante la producción. Bien. Ahora, la iluminación en la producción, ¿no? Como ya mencionaba anteriormente, es medir la luz, tener en cuenta las horas luz, ¿no? Todo de acuerdo a cómo debemos ir aumentando gradualmente la intensidad, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para evitar también el canibalismo. Bien, acá hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, que es la alimentación. Ojo, no voy a hablar mucho de lo que es la alimentación, pero sí vamos a ver, ¿no? Cómo influye. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener una alimentación bajita, ¿ya? No voy a poder lograr, ¿no? O mi peso corporal, mi índice de puesta, mi temperatura del galpón, mi condición del plumaje, van a verse afectados. Bien. Entonces, las dietas que yo debo lograr deben estar formuladas, ¿no? Y deben tener muy aparte, ¿no? Una nutrición, ¿ya? ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a ver esto? Todas las muestras recomendadas, ¿no? Son hechas, pues, con proteína de calidad, ¿ya? Entonces, es decir, que yo debo tener una disponibilidad y una digestibilidad de aminoácidos, ¿no? Teniendo en cuenta que deben relacionarse con la disminución de proporcionalidad del valor de la matriz de los aminoácidos. Doctor, ¿y cómo es ello? ¿Qué debo yo lograr? Yo debo lograr, ¿no? El propósito de evitar cualquier deficiencia, ¿ya? Cualquier deficiencia que pueda limitar el potencial genético de mis animales, ¿bien? Entonces, cualquier factor antinutricional, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Va a alterar mi biodisponibilidad de aminoácidos, ¿ya? Entonces, yo tengo que ver que debe ser controlado, ¿no? Tomando en cuenta diferentes riesgos y consecuencias. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de determinar diferentes fuentes
¿no? Las cuales sean disponibles o necesarias para ajustar de acuerdo a los resultados obtenidos. ¿Cómo yo voy a ver los resultados? Porque voy a ver los pesos, ¿no? La unidad, la uniformidad corporal, ¿no? Y constantemente voy a lograr una media. Bien, entonces, este seguimiento, ¿no? Yo voy a lograrlo y es muy importante tener en cuenta, ¿no? La recomendación máxima en lo que refiere el análisis o visualizar también, ¿no? En algunos casos debemos ser muy estrictos, ¿no? Que haya buena calidad de heces, ¿ya? ¿Por qué? Porque si las heces están demasiado húmedas, debemos de disminuir el valor de algunos aminoácidos, ¿bien? Entonces, las recomendaciones, ¿no? Específicamente debemos ver la temperatura media, donde vamos a hablar de una temperatura de 20 a 22 grados centígrados, ¿no? Con un buen manejo y un equipo de granja óptimo. Ya, ahora. Entonces me dirán, doctora, ¿y yo cómo voy a ver, no, los diferentes aminoácidos? ¿Cuáles son los aminoácidos? Debo tratar con lisina digestible, metionina, cistina, triptófano, treonina. Ahora, acá vamos a ver que se van a dar en las diferentes etapas, ¿no? Vamos a ver diferentes tipos de requerimientos, ¿ya? Lo cual lo vamos a ver en un curso muy aparte donde hablamos de nutrición y alimentación. ¿Bien? Perfecto. Entonces, cuando hablamos, ¿no? En una etapa de levante, cría, ¿no? Aquí debemos tener en cuenta, pues, que durante este periodo de levante es esencial una dieta equilibrada, ¿no? Entonces, seguimos hablando ¿de qué? De nutrición. Bien, entonces, como seguimos hablando de nutrición, hay que tener en cuenta, ¿no? Que durante las 4 primeras semanas es recomendable proporcionar, ¿no? El alimento, ¿cuántas veces al día? 4 veces al día y mayor, ¿no? A 4 semanas por 2 veces al día. Bien. Ahora, el peso y el consumo del agua. El peso y el consumo del agua es muy importante, ¿ya? Porque en el manejo del agua yo debo tener en cuenta, ¿no? Que el uso de un iniciador recomienda, si no se logran los pesos recomendados, al alimentar. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo tener en cuenta, ¿no? El agua, porque es el primer y más importante requerimiento en las aves. ¿Ya? El consumo de agua debe ser alrededor de 1.8 veces mayor que el consumo del alimento. ¿Ya? Entonces, si yo voy a tener un consumo del agua, el manejo pues del agua y la calidad de la misma debe ser una prioridad y debo asegurar yo el desempeño del óptimo de mi parvada. Entonces, de tal forma, yo debo ver, ¿no? Los periodos antes de la llegada, ¿no? Y después de la llegada. Antes de la llegada, ¿qué debo revisar? La calidad del agua. Ojo, ustedes me dirán, doctora, pero en el lugar donde yo me encuentro no tengo agua potable. ¿Ya? Pero es muy fácil desinfectar el agua, puedes utilizar hipoclorito de sodio. ¿Ya? Entonces, de esta manera tú vas a administrar agua limpia, ¿no? Vas a enjuagar, ¿no? Los suministros de agua y vas a asegurar que la temperatura sea de 20 a 25 grados centígrados. Entonces, revisando, ¿no? El estado siempre de los bebederos o en caso que uses niples, ¿no? Entonces, después de la llegada, proveer agua disculpen, proveer agua, ¿no? Continuamente, mantener la presión del agua tal cual como sea posible, ¿no? Y ajustar la altura de los bebederos, no de acuerdo al tamaño de las pollitas. Uy, disculpen, chicos. Entonces, vamos a ver la cantidad de agua, ¿ya? Debemos tener específicamente, pues, que se menciona generalmente, ¿no? La relación del agua y del alimento cercana a 2, pero en realidad, eso va a depender mucho a la temperatura ambiental, ¿ya? Si el clima es cálido, se va a incrementar, ¿no? Debido a que las aves deben beber más agua, ¿bien? Y van a consumir menos alimento. Entonces, se debe recomendar, ¿no? Proveer agua fría a las aves, debiendo evitar, ¿no? Temperatura del agua superiores a 20 grados centígrados. Bien, ahora, debemos tener en cuenta, ¿no? Doctora, buenas noches. Esta tabla, sí, también la puedes usar para gallinas crías, no hay ningún inconveniente. Bien, claro que vamos a tener,
¿no? Un contenido de fibra cruda muy diferente, o el consumo del alimento o el peso corporal, ¿no? Quizás no va a ser igual o puede ser mayor, ¿bien? Pero puede ser un rango del cual tú te puedes guiar, no hay ningún inconveniente de ello. Bien, entonces lo que tú debes lograr es la uniformidad, ¿no? La uniformidad en cuanto al consumo del agua, el consumo del alimento y el peso corporal. Bien, entonces debemos administrar una cierta cantidad del agua, ¿no? Mencionaba la calidad del agua, ¿no? Específicamente, ¿para qué? Para que de esta forma, ¿no? Yo tenga pues una muy buena producción, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿no? Yo puedo hacer, ¿no? El tratamiento del agua, ¿no? Y de esta forma, acidificar o mineral, ¿no? Una acidificación orgánica o la reducción del pH, ¿no? Teniendo en cuenta pues el incremento de pH o tratando de neutralizar eso, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos otro cuadro donde vemos el monitoreo del peso que se debe realizar semanal y al menos al 10% del galpón, ¿no? ¿Para qué? Para lograr la uniformidad a un 90%. Bien, entonces de esta manera nosotros vamos avanzando. Vamos a ver también en la etapa de producción, ¿no? La ración de pico de producción, donde vamos a formular, ¿no? Ahora, acá ya en estas etapas hay que ver pues la alimentación, ¿no? Entonces, todo ello va a depender teniendo en cuenta las tablas de nutrición específicas para ver las formulaciones para un menor consumo de alimento, ¿no? Igual el manejo del agua, ¿no? La cantidad del agua, como ya había mencionado anteriormente, y ojo, no olvidarnos, ¿no? De la bioseguridad, ¿no? Ya que este es un programa de bioseguridad con buenas prácticas de higiene y un adecuado programa de vacunación. ¿Todo ello para qué? Para prevenir enfermedades infecciosas. Entonces, tú debes tener en cuenta las acciones previas, ¿no? Al limpiar el tanque de agua, no vaciar por completo el sistema del agua, limpiar por completo el sistema en una conducción, una solución ácida, ¿no? Enjuagar 2 veces con agua limpia, los comederos, los nidos, los nidos, los comederos, los bebederos deben ser retirados, ¿no? Y de tal manera también desinfectados, ¿no? Podemos utilizar, si es que por ahí tenemos nuestra crianza casera, ¿no? Y en las paredes pues hay grietas, entonces ¿yo qué debo hacer? Debo lograr el aspecto de un flameo, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa forma pues evite las diferentes enfermedades, ¿no? En cuanto a la sanidad, la desinfección de la granja, como bien mencionado, debemos tener una limpieza efectiva, ¿no? Con desinfectantes, por ejemplo, el amonio cuaternario que van a ayudar, ¿no? A desinfectar. Ahora, en cuanto a las enfermedades, sí, es muy importante que nosotros tengamos que comunicar a SENASA, ¿no? Como una autoridad sanitaria competente, pero ello dependiendo, ¿no? Si pasamos las 500 aves, ahí es donde tenemos que hacer una alerta sanitaria, ¿no? Ahora, acá tengo diferentes enfermedades, ya hablamos de parásitos intestinales, el Ascaridae galli, capilaria, céstodos, ¿no? Los cuales, pues, tienen su descripción. ¿No? Y de tal manera vamos a ver cómo es que nosotros, ¿no? Vamos a lograr la sanitización, ¿no? El tratamiento, los signos, ¿no? Y la descripción de cada parásito. Bien, entonces de esta manera nosotros podemos lograr, ¿no? Dependiendo de cada uno de de la enfermedad, ¿no? Cómo se da, y los signos, el tratamiento específico. Para lo que refiere a parásitos intestinales, ya básicamente es la limpieza limpieza y la desinfección estricta. Así de esta forma yo voy a lograr, ¿no? Limpio el galpón, se puede echar cal agrícola. Puedes tener cal en la entrada, ¿ya? Pero para limpiar el galpón debes utilizar algún desinfectante, por spray, ¿no? Y de esta manera poder, o si no el flameado, si es lo más correcto, ¿no? Para que de esta manera también no haya, pues, ascaridia o diferentes tipos de huevos de los éstodos en el ambiente, ¿no? Ahora, podemos ver el control de plagas, ¿no? Los insectos, las moscas. ¿Por qué? Porque como mencionaba en un principio, estos son vectores, ¿no? Vectores los cuales nos van a ocasionar las pérdidas económicas.
Bien, ahora acá les pongo un cuadrito donde tenemos insecticidas para el control de moscas, ¿no? Ciflutrina, tiametoxan, ¿no? Cipermetrina. Entonces, estos son algunos los cuales ustedes pueden utilizar de acuerdo al lugar donde se encuentren o si es cálido, si es frío, ¿no? Nos damos la referencia por verano, de diciembre a abril, y por invierno, de abril a noviembre. Entonces, estas infestaciones, ¿no? Con el principio activo y la aplicación, como ustedes lo pueden aplicar para que de tal manera puedan lograr, ¿no? Una desinfección completa en sus galpones. Ahora, los roedores, ustedes me dirán, doctora, ya me es imposible, ¿no? Y bueno, yo me he dado cuenta que sí, me traen enfermedades porque mis aves, pues, están decaídas, ¿no? Entonces, tú puedes utilizar cebos, ya, o si no, de lo contrario, puedes utilizar este brodifaco con, ¿no? En trigo o la bromadiolina en pellet, ¿no? O el brodifacón o la bromadiolina en cebo fresco, ¿no? Entonces, todos estos te van a ayudar para lo que refiere a los roedores. Ahora, ojo, con todos estos principios activos, tú debes tener en cuenta que si hay niños en el lugar, debes colocarlos, ¿no? En tubos gruesos donde solo puede ingresar el ratón o la rata. Entonces, estos cebos deben estar al centro para que de tal manera, ¿no? No haya, pues, alguna intoxicación, ¿no? Entonces, es recomendable también siempre tener una rotación de los productos. ¿Para qué? Para evitar el rechazo de los roedores. Bien. Y bueno, alumnos, entonces esto sería todo por el día de hoy, ¿no? Espero que hayan aprendido y puedan pues lograr cada uno de ustedes sus diferentes métodos de crianza para lograr, ¿no? Sus aspectos positivos en la crianza de ponedoras, ¿no? Teniendo en cuenta pues básicamente la bioseguridad específica, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tener bioseguridad, ¿no? En el campo o donde nosotros estamos desarrollándonos, ¿no? Sean ponedoras, sean engorde, o sea, cualquier especie, ¿no? De producción, qué voy a ver? Voy a ver específicamente, pues, que la bioseguridad me va a ayudar a prevenir y a mitigar diferentes tipos de enfermedades, los cuales puedan afectar, ¿no? En mi granja. Bien, no, muchas gracias a ustedes más bien, chicos, por la atención prestada y de tal manera entonces estamos terminando. Quizás tengan alguna pregunta más, déjenme cerrar esto para que podamos ir contestando. Me las pueden escribir en el chat, no hay ningún inconveniente. Bien, bien, entonces creo que ha quedado todo claro mientras que hemos ido dando la charla, ¿no? Ha habido algunas preguntas, quizás se han guiado de ello, ¿no? Y de tal forma, ¿no? Vamos a ir viendo que ello mencionando, mencionando, ¿no? Los diferentes puntos. Entonces, de esta forma, no vamos a ver que se puede relacionar las enfermedades, ¿no? Ah, ya, ¿cuál sería la vacunación? Sí, miren, me mencionaban dónde hay incidencia. Podemos ver, ¿no? Que se ha mencionado incidencia de viruela aviar en Arequipa, La Libertad, Piura, Cajamarca, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿no? Podemos apreciar, como había mencionado, ¿no? Que si vamos a ver, ¿no? Lo que es la vacunación para viruela, ¿no? Específicamente entre la semana 8 y 11, 8 y 17, ¿no? Como ya mencionado en el cuadro, ¿no? Para lo que refiere ello. Abancay, donde yo estoy criando pollo de la doctora la bioseguridad es para todos, ¿verdad? Claro, la bioseguridad es para todos, chicos. ¿Por qué? Porque de todas formas, no, si yo voy a tener viruela, si yo voy a tener enfermedades, ¿no? ¿Es por qué? Porque no tengo una limpieza o no tengo una vacunación exacta
de acuerdo a un plan, ¿no? establecido ya. Entonces, yo debo tener, ¿no? un plan establecido de vacunación y así de tal manera, ¿no? poder tener en cuenta qué vacunas voy a aplicar. Entonces, si yo sé que en Arequipa se han reportado casos de viruela aviar, entonces, ¿qué voy a realizar? Voy a realizar la vacunación de viruela aviar. Si yo sé que en Arequipa se ha dado Newcastle, entonces voy a administrar esta vacuna. Bien, entonces, de esta manera, ¿no? Yo voy a ir viendo o voy a ir estableciendo un manejo, ¿no? Y un plan de vacunación de acuerdo a la zona donde yo me encuentre, la incidencia de las diferentes enfermedades que yo tengo. Bien, doctor, ¿y con qué medicamento se puede aplicar para coriza? Miren, ahí voy otra vez. Cuando yo, ustedes me dicen, no, doctora, yo tengo un pollito, ¿no? Que está con coriza, ¿no? ¿Qué tratamiento le puedo poner? Ya, yo te voy a dar un tratamiento, ¿ya? Pero no se trata de que yo te dé los fármacos y consecuentemente no te den quizás un resultado positivo y consecuentemente ellos digan, ah, no, la doctora no sabía, ¿ya? Si tú tienes coriza y sabes que tu diagnóstico definitivo es coriza, puedes aplicar para aliviar los síntomas, ¿ya? Esta es una enfermedad viral, ¿no? Que va a afectar vías respiratorias superiores, ¿ya? Puedes aplicar lo que refiere a antihistamínicos, descongestionantes, antitusivos, ¿no? Por ejemplo, aquí te hablo de loratadina, te hablo de pseudonefrina, de felinefrina, dextrometorfano, te puedo hablar de lo que refiere a analgésicos, este, también antivirales, ¿no? Sanamivir, podemos hablar de una amantadina, podemos hablar específicamente para prevenir vacunas, ¿no? Podemos hablar podemos hablar de inmunoglobulinas, ¿para qué? Para poder prevenir, ¿no? la enfermedad y ayudar con el sistema inmunológico debilitado. ¿Ya? Entonces, de esta manera hay que tener mucho cuidado al ir y realizar tratamientos farmacológicos quizás con mucha seguridad de tener una enfermedad específica. ¿Por qué? Porque muy aparte de no lograr un tratamiento específico, ¿no? Podemos hacer también resistencia a estos fármacos, los cuales sí pueden ser diferenciales de otra enfermedad, pero luego no te van a solucionar ninguna enfermedad. Al contrario, vas a tener más pérdidas económicas. Bien, no, yo mencionaba, ¿no? Por eso mencionaba en el aspecto, ¿no? De la vacunación, ¿no? Yo les decía que vamos a vacunar con viruela, ¿no? Me dicen, ya aquí en el cuadrito de igual manera se los estoy dejando, ¿no? Cuando hablamos de viruela, nosotros hablamos de las 8 a 12 semanas. Bien, entonces de esta forma ustedes pueden aplicar la vacuna. Doctora Tilgur, ¿tendrá un plan de alimentación? Sí. Bueno, veo que hay alumnos los cuales me preguntan, ¿no? Del planes de alimentación y nutrición. Ahora yo voy a conversar con la señorita secretaria y con el señor moderador, ¿no? Del grupo Sinagro, para que de tal manera la siguiente clase sea lo que refiere a alimentación y nutrición, para que les pueda dar a cada uno de ustedes los diferentes planes a recomendación mía en las diferentes etapas. Ya no se trata que con ello, como había mencionado, ¿no? De igual las vacunas, ¿no? Que vayan a cubrir ustedes el aspecto. ¿Por qué? Porque muchas veces pues puedes tener, ¿no? Aditivos fácilmente, pero también no los puedes encontrar en la zona donde te encuentras. Pero puedo darles algunas recomendaciones y si lo tienen todo a la mano, perfecto. Bien.
Bien, perfecto. Entonces creo que ya hemos respondido todas las preguntas, ¿no? Gracias nuevamente por su atención. Espero que con ello hayan aprendido un poco más y dentro de las diapositivas está todo para que ustedes tengan en cuenta los diferentes planes, los diferentes aspectos en los cuales ustedes deben tener en cuenta para un buen manejo, ¿no? Y lo que refiere al plan de vacunación, ¿no? Es una recomendación el cual puede ayudarlos, ¿no? Dependiendo a la incidencia también que ustedes tengan en sus zonas. Gracias a todos ustedes por su tiempo y agradezco bastante, ¿no? Por el quórum presente en mi curso. Bien, que todos tengan una bonita noche. Nos estamos viendo entonces en nuestro siguiente curso. Dios mediante, nos estamos encontrando entonces. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Doctora Lina, muchas gracias. De la misma forma, como siempre, una capacitación bastante detallada, bastante buena, siempre compartiendo los conocimientos exactos que necesitamos para la producción eficiente de avícola, en este caso en general. Bien, a cada uno de los participantes, de la misma forma, agradecemos su participación. De igual manera, para las certificaciones, por favor escriban a los administradores del grupo o con las personas que se han podido realizar sus inscripciones para poder fomentar sus certificaciones. Y de la misma forma, a este grupo los invitamos a la capacitación con la doctora Aline Herrera que vamos a tener la próxima semana en incubación avícola. ¿Sí? Cualquier consulta, duda, estamos para poder ayudarlos. Están ahí los números que se han comunicado con ustedes para la capacitación, los administradores de los grupos también. Cualquier consulta o duda, vamos a estar para poder ayudarlos. Doctora Lina, una excelente ponencia nuevamente, reiterarle. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, siempre con ámbito a mejora al sector agropecuario. Nosotros somos Sinagro, Centro Agropecuario, y también la Escuela Nacional de Capacitación en SIP les desea una feliz noche. Nos vemos. Bien, muchas gracias. Buenas noches con todos.